¿Te imaginas vivir en un lugar donde millones de personas luchan por sobrevivir con menos de $2 al día? ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería acostarse y despertarse con hambre, sin agua potable, instalaciones básicas o incluso un centro de salud cerca? Bienvenido a Malawi, no solo uno de los países más pobres, sino también uno de los más difíciles de todo el continente africano. ¿Quieres saber qué hace de Malawi un país donde tanta gente lucha cada día por comer y sobrevivir? Entonces quédate hasta el final, porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en los retos que ponen en peligro la vida de millones de personas cada día. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Sin salida al mar, Malawi está situado en el interior del continente africano, rodeado de vecinos como Tanzania al norte, Zambia al oeste y Mozambique al sur y al este. Con una superficie aproximada de 118.000 kilómetros cuadrados, el país puede considerarse pequeño en comparación con otras naciones africanas, pero su densidad de población es alta. Viven en él más de 17 millones de habitantes. Y lo que le falta en tamaño, lo compensa en diversidad. Su geografía es fascinante, con montañas, valles y mesetas que crean paisajes impresionantes. El monte Mulanje, por ejemplo, es una de las estrellas, con su pico Sapitwa, que se eleva a más de 3.000 metros, lo que lo convierte en el punto más alto del país. El clima también tiene su propia dinámica. De noviembre a abril predominan las lluvias. De mayo a octubre es la estación seca. Y como el relieve es variado, las temperaturas también cambian según la altitud. Calor en las tierras bajas y brisa fresca en las altas. Pero es imposible hablar de geografía sin mencionar la auténtica joya que da nombre al país, el lago Malawi. Número 2. El lago Malawi. Con una superficie de unos 29.000 kilómetros cuadrados y profundidades de hasta 450 metros, el lago es una maravilla de la naturaleza y desempeña un papel fundamental en la economía y la cultura malawianas. La energía que transmite el lago va más allá de la simple belleza natural. Es fuente de sustento para millones de personas que viven en sus orillas, ya que proporciona pescado fresco y sustenta la agricultura de regadío de la región. Sin embargo, su grandeza contrasta con la dura realidad que afecta a muchos malawíes, que, a pesar de vivir al borde de un gigante rebosante de recursos, se enfrentan a diario al hambre y la pobreza, y de eso hablaremos en un momento. Pero antes conozcamos la cultura y a este pueblo tan especial. Número 3. El pueblo malawí. A pesar de todos los retos a los que se enfrentan, Malawi es conocido como el corazón cálido de África. Y no, este título no tiene que ver solo con el clima o la belleza natural, sino con la gente que vive aquí. Los malawíes son famosos por su hospitalidad, amabilidad y disposición casi natural a ayudar a sus vecinos. En las comunidades rurales, es habitual ver a los vecinos reunirse para celebrar festivales, compartir comidas o simplemente apoyarse mutuamente, incluso cuando los recursos son mínimos. Y es precisamente este espíritu comunitario lo que impresiona a cualquier visitante. El país es también increíblemente diverso. Hay más de 15 grupos étnicos, cada uno con sus propias lenguas, tradiciones y costumbres. Y, por supuesto, esta diversidad se refleja en la cocina. El plato nacional, encima, es sencillo pero lleno de significado. Elaborado con harina de maíz, se sirve con acompañamientos como pescado, carne, verduras y salsas. La música y la danza desempeñan un papel fundamental en la vida cotidiana, expresando la alegría, la espiritualidad y la resistencia del pueblo. Y, fíjate, la influencia de Malawi se extiende más allá de sus fronteras. ¿Sabías que la famosa canción Asereje del grupo Las Ketchup está inspirada en la cultura malawí? Sí,
La coreografía icónica de la canción está basada en danzas tradicionales malawíes, aunque de forma sutil y adaptada. Mola, ¿verdad? Y dínoslo en los comentarios. ¿Has bailado alguna vez o conocías la referencia malawí de esta canción? Número 4. Historia. Por muy acogedora y generosa que sea la gente de aquí, la realidad es dura. Muchos malawíes se enfrentan a retos que van mucho más allá de los bellos paisajes y la vibrante cultura. Y estos retos, como puede imaginar, no surgieron de la nada. Tienen profundas raíces en la historia de un país que, durante décadas, fue explotado y moldeado por intereses coloniales. Para entender el Malawi de hoy, hay que mirar al pasado, más concretamente a finales del siglo XIX, cuando el territorio se convirtió en el protectorado de Nyasaland, bajo dominio británico. El objetivo de los colonizadores era claro: explotar al máximo los recursos naturales y utilizar mano de obra local en las plantaciones de té, tabaco y algodón. Grandes extensiones de tierra fueron arrebatadas a las comunidades locales y entregadas a los colonos blancos. Mientras tanto, los malawíes eran relegados a tierras menos fértiles y obligados a trabajar en las plantaciones, a menudo por sueldos miserables o a cambio de pequeños trozos de tierra para cultivar. Este sistema de explotación no solo desestabilizó las economías locales, sino que creó una peligrosa dependencia de la agricultura de exportación. Con el control total del mercado internacional en manos de los británicos, los malawíes perdieron la oportunidad de desarrollar sus propias industrias y buscar la independencia económica. Y los problemas no acabaron ahí. La explotación económica iba acompañada de desigualdades sociales y políticas. El sistema educativo era precario y extremadamente limitado para la población local. Se construyeron infraestructuras como carreteras y ferrocarriles, pero no para beneficiar a los malawianos. Solo servían para transportar productos agrícolas para la exportación, dejando al país desconectado internamente. Cuando Malawi obtuvo su independencia en 1964, parecía que el país estaba preparado para iniciar una nueva era. Pero la realidad no era tan sencilla. Lo que se suponía que era un nuevo comienzo vino acompañado de enormes desafíos. El país heredó una economía frágil, unas infraestructuras limitadas y una población con unos niveles de educación y sanidad alarmantemente bajos. Era como intentar construir una casa con los cimientos ya comprometidos. Y para empeorar las cosas, la independencia trajo consigo problemas políticos que aún hoy definen la vida cotidiana en Malawi: inestabilidad y corrupción. Número 5. Inestabilidad política y corrupción. Desde su independencia, Malawi se ha enfrentado a un panorama político marcado por la inestabilidad. Los golpes de Estado, las elecciones problemáticas y los escándalos de corrupción no son hechos aislados en la historia del país, sino que forman parte de una constante que dificulta tanto el desarrollo como la confianza de la población en las instituciones. Y quien piense que esto es cosa del pasado se equivoca. Es una realidad que sigue presente hoy en día. Pero, ¿cómo ha llegado Malawi a este punto? Parte de la explicación reside en la estructura política y económica heredada del periodo colonial. Cuando el país se independizó, su primer presidente y dictador, Hastings Kamuzu Banda, tomó el control con una postura autoritaria que marcó a Malawi durante casi 3 décadas, de 1966 a 1994. Banda gobernó con puño de hierro, bajo un sistema de partido único en el que la oposición apenas existía. La corrupción formaba parte del sistema, y los recursos del Estado se desviaban a menudo en beneficio del presidente y sus aliados. Durante su gobierno, la concentración de poder y la falta de transparencia crearon una base frágil que aún influye en el país. Con la transición a la democracia en 1994, muchos esperaban que las cosas cambiaran.
y de hecho fue un hito importante. Sin embargo, la inestabilidad política persistía. Las elecciones problemáticas y las acusaciones de irregularidades han seguido poniendo a Malawi en situaciones delicadas. Un ejemplo reciente son las elecciones presidenciales de 2019. Tras declarar ganador a Peter Mutharika, la oposición le acusó de fraude, y el país entró en un periodo de protestas y tensiones. La situación era tan grave que el Tribunal Supremo anuló los resultados y ordenó unas nuevas elecciones en 2020. Fue entonces cuando Lazarus Chakwera fue elegido presidente. Aunque fue una victoria de la democracia, el episodio demostró cómo las instituciones de Malawi siguen luchando por garantizar la estabilidad y la transparencia. Número 6. Sanidad y educación. Cuando se trata de calidad de vida, Malawi está lejos de recibir buenas noticias. El país ocupa los últimos puestos del Índice de Desarrollo Humano, IDH, de las Naciones Unidas, lo que refleja graves problemas en materia de salud, educación e ingresos. La esperanza de vida es baja, en torno a los 65 años, y la mortalidad infantil sigue siendo elevada. Enfermedades como el VIH-Sida, la malaria y la tuberculosis afectan a miles de personas cada año, lo que supone una enorme carga para un sistema sanitario ya de por sí frágil. En muchas zonas rurales, los hospitales y las clínicas simplemente no existen, y quienes necesitan atención médica básica a menudo tienen que caminar kilómetros para encontrarla. En educación, la situación también es preocupante. Aunque la enseñanza primaria es gratuita, las escuelas se enfrentan a numerosos problemas: aulas abarrotadas, falta de material y profesores sin preparación. No es raro encontrar jóvenes, sobre todo niñas, que abandonan los estudios antes de completar la educación básica y buscan otras formas de ganarse la vida, como la prostitución. Y el problema va más allá de la salud y la educación. El acceso al agua potable y al saneamiento básico es limitado. Para que se hagan una idea, solo el 60% de la población tiene acceso a agua potable, mientras que solo el 25% dispone de un saneamiento adecuado. En otras palabras, millones de personas siguen dependiendo de fuentes de agua inseguras, como ríos o pozos contaminados, y la defecación al aire libre es una realidad tanto en zonas rurales como urbanas. El ejemplo más emblemático de esta realidad es Ndirande, el barrio marginal más grande y temido de Malawi, en Blantyre, del que hablaremos a continuación. Número 7. Slum. Ndirande, una de las zonas más densamente pobladas del país, es un símbolo de la lucha diaria por la supervivencia. Situada a pocos kilómetros del centro de Blantyre, la segunda ciudad de Malawi, Ndirande alberga a más de 200.000 personas que viven en condiciones extremadamente precarias. En el mercado local se puede encontrar de todo: ropa de segunda mano, fruta, piezas de automóvil e incluso ataúdes. El contraste es brutal. Por un lado, el comercio informal que mantiene viva la economía de la favela. Por otro, el río Nasolo, que durante la estación seca es una cloaca a cielo abierto, y en época de lluvias se convierte en una peligrosa corriente, capaz de arrastrar casas, niños e incluso puentes. La tasa de desempleo aquí supera el 90%, pero eso no significa que la gente no trabaje. La mayoría de los residentes sobreviven con trabajos informales, como carpinteros, mecánicos y criadas, a menudo en los barrios más ricos. Es habitual ver un gran flujo de personas que salen a pie de la favela todos los días para trabajar en empleos mal pagados. El dinero que ganan les sirve para comer, vestirse, pagar la escuela y poco a poco renovar sus casas. Los fines de semana, las iglesias locales se convierten en lugares de reunión, mientras que los bares ofrecen un breve respiro de la dura realidad. Para quienes visitan el lugar por primera vez,
las condiciones pueden parecer chocantes. Calles abarrotadas, ataúdes que se venden junto a la carretera, niños jugando en el barro. Pero para quien las conoce de verdad, lo que destaca es la fuerza de la gente. Detrás de cada penuria hay personas que intentan construir una vida mejor, día tras día. Y esta realidad no es exclusiva de Ndirande. Al contrario, se repite en muchas partes del país, donde el 70% de la población vive en zonas rurales y depende de la agricultura de subsistencia para sobrevivir. Las pequeñas plantaciones de maíz, mandioca y otros alimentos básicos son la base de la economía de muchas familias, cuando el tiempo lo permite. Número 8. Hambre, agricultura y cambio climático. El hambre es sin duda uno de los problemas más graves a los que se enfrenta Malawi. Según el Banco Mundial, alrededor del 72% de la población vive con menos de $2 al día. Y por desgracia, esta situación no ha hecho más que empeorar en los últimos años. La pandemia de COVID-19 no ha hecho más que agravar la crisis. Con un crecimiento económico ya de por sí lento, el país ha visto cómo se disparaban la inseguridad alimentaria y los precios de los alimentos. La agricultura, que da empleo a la mayoría de los malawianos, está en el centro de este problema. Aquí, la mayoría de los cultivos dependen exclusivamente de la lluvia para el riego, el llamado sistema de secano. Es una práctica común en países con pocos recursos, pero deja a los agricultores vulnerables cuando el tiempo no coopera. Y en el caso de Malawi, el tiempo ha sido un enemigo constante. Las graves sequías y las devastadoras inundaciones causadas por el Niño han arruinado cosechas enteras, dejando a millones de personas sin alimentos. Y cuando la producción agrícola cae, los precios suben, afectando aún más a las familias que ya viven al límite. Y si le parece una exageración, recuerde la película El niño que descubrió el viento, disponible en Netflix. La historia real de un joven malawí que construyó una turbina eólica para ayudar a su comunidad durante una sequía extrema es un fiel retrato de la lucha de muchas familias del país. Y a diferencia de muchas producciones, esta película no romantiza, sino que muestra la dura realidad de quienes viven a merced del clima. Pero el cambio climático no solo afecta a la producción de alimentos, también agrava otros problemas, como la falta de agua potable y la deforestación. Muchas familias recurren a la producción de carbón vegetal para sobrevivir, pero esto tiene un alto coste, la erosión del suelo y la pérdida de fertilidad, lo que empeora aún más la situación. Y, por si fuera poco, Malawi sigue dependiendo en gran medida de la ayuda exterior. La mayoría de las iniciativas para combatir el hambre y la pobreza proceden de organizaciones y donaciones internacionales. Sin este apoyo, la situación sería aún más desesperada. Pero incluso con ayuda, las soluciones son temporales y el ciclo de vulnerabilidad continúa. Número 9. Desafíos logísticos. Para completar el difícil panorama de Malawi, llega un punto del que mucha gente ha oído hablar, pero que pocos comprenden realmente: su situación geográfica. El país no tiene salida al mar, y esto es algo más que un detalle en el mapa. Es un obstáculo enorme que afecta directamente al comercio, al transporte y, por supuesto, al coste de la vida. Un país sin salida al mar como Malawi depende de sus vecinos para importar y exportar productos. Todo lo que entra o sale tiene que pasar por puertos extranjeros, lo que encarece y complica la logística. Los principales puertos que utiliza Malawi son Beira y Nacala, en Mozambique, y Dar es Salaam, en Tanzania. Más recientemente, el puerto de Walvis Bay, en Namibia, también ha entrado en juego, sobre todo para la importación de combustible. Pero a pesar de alternativas como estas, los retos persisten.
Los productos esenciales se enfrentan a largas colas y retrasos, y la falta de una ruta eficiente no hace sino aumentar los costes. ¿Cuál es el resultado? Precios más altos para todo y un impacto directo en la vida de la gente. Número 10. El futuro. Viendo todo esto, es imposible no preguntarse, ¿por qué Malawi se enfrenta a tantas dificultades? ¿Hay alguna salida? La respuesta no es sencilla, pero siempre surge un problema: la corrupción. Está en todas partes, desviando recursos que deberían utilizarse para mejorar áreas esenciales, como la educación, la sanidad, las infraestructuras y el desarrollo rural. Políticos, funcionarios e incluso miembros de organizaciones acaban beneficiándose de un sistema que frena el progreso del país. Mientras tanto, la población sigue atrapada en un círculo de pobreza y falta de oportunidades. Algunos comparan Malawi con un barco con varios agujeros. Puedes intentar sacar el agua, pero si no tapas los agujeros, seguirá hundiéndose. Y el gran reto aquí es que estos agujeros no solo son numerosos, sino también difíciles de solucionar. Y con esto termina nuestro itinerario por Malawi. Pero ¿y tú? ¿Ya conocías el país? ¿Qué es lo que más te impresionó de él? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios. Si te gusta explorar lugares misteriosos e historias que desafían la realidad, quédate con nosotros. Aún queda mucho por descubrir juntos en este bello mundo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.